¿Alguna vez has sentido que tu trabajo es una cárcel? Que cada día llegas a la oficina sintiendo que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que tus jefes no valoran tu dedicación, y que por más que trabajes duro, ¿nunca llega esa oportunidad que tanto anhelas? Si estás viendo este vídeo, es porque algo en tu interior te dice que debe haber algo más, una fuerza superior que puede cambiar tu destino laboral. Hoy te voy a contar la historia real de Miguel Hernández, un empleado común y corriente que durante 5 años fue invisible en su empresa. 5 largos años ganando el salario mínimo, siendo ignorado en las reuniones, viendo cómo otros menos preparados que él recibían ascensos que él merecía. Miguel estaba al borde de renunciar, de abandonar todos sus sueños, cuando algo extraordinario cambió su vida para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas. Es el testimonio real de cómo un salmo específico, el Salmo 65, transformó no solo la carrera de Miguel, sino la de miles de personas que han aplicado esta práctica sagrada en sus vidas. Te advierto, si no crees en el poder de la oración, si piensas que todo en la vida es casualidad, este vídeo va a desafiar completamente tu forma de ver el mundo. Quédate hasta el final porque te voy a revelar no solo cómo Miguel logró su ascenso después de años de estancamiento, sino también la fórmula exacta que él utilizó, las palabras específicas que pronunciaba cada mañana, y cómo tú puedes aplicar este mismo método desde mañana mismo. Pero cuidado, esto no es para cualquiera. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Solo funciona para quienes están dispuestos a entregar su fe completamente y seguir las instrucciones al pie de la letra. El inicio del camino. Miguel Hernández tenía 32 años cuando su mundo laboral se desplomó por completa. Trabajaba como asistente administrativo en una empresa de construcción desde hacía 5 años, y cada día se levantaba con la misma sensación de vacío en el pecho. Su alarma sonaba a las 5:30 de la mañana, y antes de abrir los ojos ya sentía ese peso familiar sobre sus hombros, esa certeza de que enfrentaría otro día de invisibilidad y frustración. Su rutina era siempre la misma: café negro, ducha rápida, desayuno frugal, y el viaje en transporte público hacia una oficina gris donde su escritorio estaba ubicado en el rincón más oscuro del edificio. Sus compañeros apenas lo saludaban, su jefe directo lo trataba como si fuera parte del mobiliario, y sus ideas y sugerencias caían en oídos sordos durante las escasas reuniones a las que lo invitaban. Lo que más lo atormentaba no era solo la falta de reconocimiento, sino ver cómo otros empleados que habían llegado después que él, algunos con menos preparación y experiencia, recibían promociones, aumentos de sueldo, y oportunidades que él llevaba años esperando. Había visto pasar 3 ascensos que debieron ser suyos, 3 oportunidades donde él cumplía todos los requisitos y tenía el mejor desempeño, pero que inexplicablemente fueron para otros. La gota que derramó el vaso llegó un martes por la mañana, cuando su supervisor le informó que Carlos Mendoza, un empleado con apenas 8 meses en la empresa, había sido promovido al puesto de coordinador de proyectos. Ese era exactamente el puesto que Miguel había estado solicitando formalmente durante 2 años. Había presentado propuestas, había trabajado horas extras sin pago, había demostrado su capacidad una y otra vez, pero una vez más fue pasado por alto. Esa noche, Miguel llegó a su pequeño departamento y se sentó en su sofá desgastado, mirando fijamente la pared mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez en años, consideró seriamente la posibilidad de renunciar, de abandonar todo y buscar un trabajo completamente diferente. Pero la realidad económica era implacable, tenía deudas que pagar, gastos que cubrir, y la edad ya no jugaba a su favor en el competitivo mercado laboral. Fue en ese momento de desesperación total cuando recordó las palabras de su abuela Mercedes, quien había fallecido 2 años atrás. Ella siempre le decía que cuando la vida se volviera insoportable, cuando sintiera que no había salida, debía buscar refugio en la oración. Miguelito, le decía con su voz dulce y sabia, Dios nunca abandona a sus hijos, pero nosotros debemos buscarlo con fe verdadera, no solo cuando nos acordamos de él.
Miguel no había orado en serio desde la muerte de su abuela. Se había alejado de la fe, convencido de que debía resolver sus problemas por sí mismo, confiando únicamente en su esfuerzo y dedicación. Pero esa noche, quebrantado y sin esperanzas, se arrodilló junto a su cama y por primera vez en mucho tiempo, habló con Dios desde el corazón. «Señor», murmuró con voz entrecortada, «no sé si me estás escuchando, pero necesito tu ayuda. No puedo más con esta situación. He trabajado honestamente, he dado lo mejor de mí, pero parece que nada funciona. Si realmente existes, si realmente te preocupas por nosotros, por favor, muéstrame una señal, dame una oportunidad». Después de esa oración espontánea, sintió una extraña paz que no experimentaba desde hacía años. Durmió profundamente por primera vez en semanas, y al despertar, tuvo la clara sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en su escritorio, encontró entre unos papeles viejos una pequeña Biblia que había pertenecido a su abuela. La había guardado como recuerdo, pero nunca la había abierto. Esa mañana, impulsado por una curiosidad inexplicable, la abrió al azar y sus ojos se posaron directamente en el Salmo 65. Comenzó a leer con atención: «A ti, oh Dios, se debe la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne». Las palabras parecían saltar de la página y resonar en su corazón de una manera que nunca había experimentado. Era como si cada versículo hubiera sido escrito específicamente para su situación, como si Dios le estuviera hablando directamente a través de esas líneas sagradas. Terminó de leer el salmo completo, y por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza genuina. Decidió que a partir de ese día, comenzaría cada jornada laboral leyendo y meditando en el Salmo 65, entregando sus preocupaciones y aspiraciones en las manos del Altísimo. No sabía que esa decisión cambiaría no solo su carrera, sino su vida entera. La primera semana de oración. La primera mañana que Miguel decidió implementar su nueva rutina de oración, se levantó 30 minutos más temprano de lo habitual. A las 5 de la mañana, mientras la ciudad aún dormía y solo se escuchaba el lejano rumor del tráfico madrugador, se sentó en su pequeña mesa de cocina con la Biblia de su abuela abierta en el Salmo 65. Encendió una vela que había encontrado en un cajón, más por crear un ambiente de recogimiento que por necesidad de luz, y comenzó a leer lentamente, palabra por palabra: «A ti, oh Dios, se debe la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne». Al principio, las palabras le resultaron formales y distantes, como si estuviera leyendo un texto anticuado sin conexión con su realidad cotidiana. Pero Miguel persistió, recordando el consejo de su abuela sobre la importancia de la constancia en la oración. Leyó el salmo completo 3 veces, tratando de encontrar significado personal en cada versículo. Después de la lectura, cerró los ojos y habló con Dios como si estuviera conversando con un amigo cercano: «Señor, aquí estoy otra vez. Voy a empezar este nuevo día poniendo mi trabajo, mis aspiraciones y mis frustraciones en tus manos. El Salmo dice que tú escuchas nuestras oraciones, así que confío en que me estás oyendo. Ayúdame a ser mejor empleado, a encontrar oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Y si es tu voluntad, concédeme el ascenso que tanto anhelo». Terminada su oración, se dirigió al baño para su rutina matutina, pero notó algo diferente en su actitud. Habitualmente, los lunes por la mañana se sentía como si tuviera una losa de cemento sobre los hombros, pero ese día experimentó una sensación de ligereza inexplicable. No era euforia ni optimismo exagerado, sino más bien una serena confianza de que las cosas podían mejorar. Durante el trayecto al trabajo, en lugar de sumirse en sus pensamientos negativos habituales, Miguel se encontró observando detalles que normalmente pasaban desapercibidos: el colorido de las flores en algunos jardines, la sonrisa de una madre que caminaba con su hijo hacia la escuela, el saludo cordial del conductor del autobús. Era como si sus ojos se hubieran abierto a aspectos positivos de la realidad que antes su mente angustiada no le permitía percibir. Al llegar a la oficina, saludó a sus compañeros con más energía de la habitual. Algunos lo miraron con sorpresa, acostumbrados a verlo llegar con cara de funeral cada mañana, pero respondieron positivamente a su actitud más amigable. Durante la jornada laboral, Miguel se dedicó a sus tareas con una concentración y eficiencia que él mismo no esperaba.
Era como si la oración matutina hubiera despejado su mente de las preocupaciones que normalmente lo distraían. Los siguientes días de esa primera semana siguieron el mismo patrón. Cada mañana, puntualmente a las 5, Miguel se sentaba con la Biblia, encendía su vela, y leía el Salmo 65 con creciente comprensión y fe. Gradualmente, los versículos comenzaron a cobrar vida para él. Especialmente le impactaba la frase: coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Dios corona el año con bienes, reflexionaba Miguel durante sus momentos de meditación. Esto significa que Él tiene planes de prosperidad para mí, que su tiempo perfecto traerá bendiciones que ahora no puedo imaginar. Esta revelación llenaba su corazón de una esperanza que no había sentido en años. Hacia el final de esa primera semana, algo pequeño pero significativo sucedió. Su jefe directo, el señor Ramírez, se acercó a su escritorio con una expresión inusualmente amable. Miguel, le dijo, he estado revisando tu trabajo de las últimas semanas y debo decirte que estoy impresionado con tu atención al detalle y tu eficiencia. Quería reconocer personalmente tu buen desempeño. Para alguien que había sido prácticamente invisible durante 5 años, esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, no solo por el reconocimiento en sí, sino porque interpretó ese momento como una confirmación de que sus oraciones estaban siendo escuchadas. Esa noche, durante su oración de agradecimiento, Miguel le dio gracias a Dios no solo por el reconocimiento recibido, sino por el cambio que estaba experimentando en su interior. Se daba cuenta de que algo fundamental estaba transformándose en su manera de enfrentar los desafíos laborales. Señor, oró con lágrimas de gratitud, sé que esto es solo el comienzo. El Salmo dice que tú eres, esperanza de todos los términos de la tierra, y yo empiezo a entender que mi esperanza debe estar puesta en ti, no solo en mis propios esfuerzos. Gracias por escucharme, gracias por comenzar a obrar en mi situación. Al terminar su primera semana de oración constante, Miguel se sintió como una persona completamente diferente a la que había sido 7 días atrás. Señales y confirmaciones. Durante la segunda semana de su nueva rutina espiritual, Miguel comenzó a experimentar lo que solo podía describir como coincidencias divinas. Era como si el universo entero conspirara a su favor de maneras sutiles pero inequívocas. Cada mañana, su encuentro con el Salmo 65 se volvía más íntimo y revelador, y cada versículo parecía hablarle directamente sobre su situación laboral. El lunes de esa segunda semana, mientras meditaba en las palabras «Tú eres la esperanza de todos los confines de la tierra», Miguel sintió una profunda convicción de que Dios tenía un plan específico para su carrera profesional. No era solo optimismo o pensamiento positivo, era una certeza espiritual que trascendía la lógica racional. Durante el desayuno, mientras revisaba distraídamente las noticias en su teléfono, se topó con un artículo sobre liderazgo empresarial que mencionaba exactamente los mismos principios que él había estado aplicando intuitivamente en su trabajo: atención al detalle, proactividad y actitud colaborativa. Era como si Dios le estuviera confirmando que estaba en el camino correcto. En el trabajo, las casualidades continuaron multiplicándose. El martes, mientras organizaba unos archivos, encontró un documento extraviado que llevaba meses buscándose en la empresa. Era un contrato importante que había generado dolores de cabeza a varios departamentos. Cuando Miguel lo entregó a su supervisor, el señor Ramírez no pudo ocultar su asombro. «Miguel, esto es extraordinario», le dijo. «¿Cómo es posible que hayas encontrado este documento justo cuando más lo necesitábamos?» El cliente estuvo preguntando por él ayer mismo. Miguel sonrió humildemente y respondió: «A veces las cosas aparecen cuando menos lo esperamos, señor Ramírez. Supongo que fue una bendición». Esa misma semana, durante una reunión de equipo a la que normalmente no lo invitaban, Miguel fue incluido por primera vez. Inicialmente pensó que había sido un error, pero cuando preguntó discretamente a la secretaria, ella le confirmó que había sido específicamente solicitado por la gerencia. Durante la reunión, sus aportes fueron escuchados con atención inusual, y varias de sus sugerencias fueron implementadas inmediatamente. El miércoles por la mañana, durante su oración habitual, Miguel leyó con particular intensidad el versículo: «Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios». Esas palabras resonaron en su corazón como una promesa personal. Se sintió elegido, atraído por Dios hacia un propósito más elevado en su vida profesional.
Esa misma tarde, recibió una llamada telefónica que lo dejó sin aliento. Era de la secretaria del director general, una mujer que nunca antes le había dirigido la palabra. «Señor Hernández», le dijo con voz profesional pero amable. «El señor director desea verlo en su oficina mañana a las 10 de la mañana. ¿Podría confirmarme su disponibilidad?». Miguel sintió que su corazón se detenía por un instante. En 5 años de trabajo, jamás había sido llamado a la oficina del director general. Su mente comenzó a disparar todas las posibilidades. ¿Había cometido algún error grave? ¿Lo iban a despedir? ¿O acaso, como su corazón esperaba secretamente, era algo positivo? Esa noche, su oración fue más intensa que nunca. Se arrodilló junto a su cama y derramó su corazón ante Dios. «Señor, no sé qué significa esta cita con el director, pero pongo toda mi confianza en ti. El Salmo 65 dice que tú coronas el año con tus bienes. Y yo creo que estás preparando algo especial para mi vida. Ayúdame a mantener la fe, sin importar lo que suceda mañana». Al día siguiente, Miguel llegó 30 minutos temprano al trabajo. Durante su oración matutina, había sentido una paz sobrenatural que trascendía su nerviosismo natural. Leyó el Salmo 65 con particular devoción, deteniéndose en cada palabra como si fuera un talismán sagrado que lo protegería durante la reunión. Puntualmente a las 10, se presentó en la oficina del director general. La secretaria lo recibió con una sonrisa que él interpretó como señal positiva, y le indicó que esperara un momento. Durante esos minutos de espera, Miguel murmuró en silencio fragmentos del salmo que ya conocía de memoria. «A ti, oh Dios, se debe la alabanza. Tú oyes la oración». Cuando finalmente fue introducido a la imponente oficina del director, se encontró con un hombre de unos 50 años, de apariencia seria pero no intimidante. «Miguel Hernández», le dijo extendiéndole la mano. «Tome asiento, por favor. He estado revisando algunos informes sobre el desempeño de nuestros empleados, y su nombre ha aparecido repetidamente en contextos muy positivos». Miguel sintió que una oleada de gratitud hacia Dios llenaba su pecho. Las oraciones estaban siendo respondidas de manera más rápida y directa de lo que jamás había imaginado. Pero lo que el director le diría a continuación superaría todas sus expectativas y confirmaría definitivamente el poder transformador del Salmo 65 en su vida. El encuentro que cambió todo. El director general, licenciado Eduardo Morales, era un hombre que irradiaba autoridad natural sin necesidad de intimidar. Su oficina, amplia y elegantemente decorada, tenía ventanales que daban vista a toda la ciudad, recordándole a Miguel la diferencia abismal entre su pequeño escritorio en el rincón y ese lugar de poder desde donde se tomaban las decisiones que afectaban el destino de toda la empresa. «Miguel», comenzó el director mientras revisaba una carpeta con documentos, «quiero ser directo con usted. Durante los últimos meses, he estado implementando un sistema de evaluación de desempeño más detallado, no solo basado en resultados cuantitativos, sino también en aspectos cualitativos, actitud, colaboración, innovación, y lo que yo llamo factor de crecimiento potencial, punto». Miguel escuchaba con atención, tratando de controlar los latidos acelerados de su corazón. Cada palabra del director parecía cargada de significado, y él se aferraba mentalmente a los versículos del Salmo 65 que había memorizado. «Tú eres la esperanza de todos los confines de la tierra». Su nombre, continuó el director, ha aparecido consistentemente en los informes de sus supervisores, pero no de la manera que usted podría imaginar. Durante años, los reportes lo describían como empleado confiable pero sin iniciativa destacable. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, algo ha cambiado dramáticamente. El director se inclinó hacia adelante, con una expresión de curiosidad genuina. «El señor Ramírez me informó sobre el documento perdido que usted encontró, pero también sobre una mejora notable en su actitud, su proactividad, y su colaboración con el equipo. La señora García del Departamento de Recursos Humanos mencionó que usted ha comenzado a proponer soluciones en lugar de solo reportar problemas. El contador López destacó su precisión excepcional en los últimos reportes». Miguel sintió que una emoción profunda subía por su garganta. Todas esas observaciones correspondían exactamente al periodo en que había comenzado a orar con el Salmo 65. No era coincidencia, era la confirmación tangible de que Dios estaba obrando en su vida profesional de maneras que él mismo no había percibido completamente.
Señor director, logró articular Miguel con voz firme pero humilde, debo reconocer que durante las últimas semanas he estado trabajando con una perspectiva diferente. He tratado de enfocarme no solo en cumplir mis tareas, sino en contribuir genuinamente al éxito del equipo y de la empresa. El director asintió con aprobación. Exactamente esa actitud es la que necesitamos en los puestos de mayor responsabilidad. Miguel, el motivo por el que lo he llamado es porque estamos creando una nueva posición, coordinador de eficiencia operacional. Es un cargo que requiere a alguien que entienda los procesos desde la base, que tenga la confianza del personal, y que demuestre capacidad de liderazgo silencioso. Las palabras del director resonaron en los oídos de Miguel como ecos celestiales. Era posible que después de 5 años de espera, el ascenso no solo llegara, sino que fuera a un puesto creado específicamente para él. Recordó el versículo del Salmo: coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. La posición, continuó el director, implica un aumento de salario del 60% respecto a su ingreso actual, oficina propia, y la responsabilidad de supervisar procesos en 3 departamentos. Pero más importante aún, será la antesala para futuras promociones a nivel gerencial. Miguel tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. 60% de aumento significaba que podría pagar todas sus deudas, mudarse a un apartamento mejor, y por primera vez en años, tener estabilidad económica real. Pero más allá del dinero, era el reconocimiento, la validación de años de trabajo silencioso y dedicado. Señor director, respondió Miguel con voz clara, estoy profundamente agradecido por esta oportunidad. Puedo asegurarle que pondré toda mi experiencia, dedicación y compromiso al servicio de esta nueva responsabilidad. El director sonrió por primera vez durante la reunión. Excelente. La posición es suya, Miguel. Comenzará el próximo lunes. La señora García se pondrá en contacto con usted para todos los detalles administrativos. Bienvenido al equipo directivo de la empresa. Cuando Miguel salió de esa oficina, caminaba como si flotara. Sus piernas apenas podían sostenerlo, no por debilidad, sino por la emoción abrumadora que recorría todo su ser. En el ascensor, mirando su reflejo en las paredes metálicas, vio a un hombre completamente transformado del que había sido 3 semanas atrás. Inmediatamente, su primer impulso fue agradecer a Dios. Encontró un lugar privado en el baño de la empresa, y con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas, murmuró: Señor, tú escuchaste mi oración. El Salmo 65 dice que a ti vendrá toda carne, y yo vine a ti quebrantado y desesperado. Ahora entiendo que nunca me abandonaste, solo esperabas el momento perfecto para mostrar tu gloria en mi vida. Ese día, Miguel no pudo concentrarse en ninguna tarea. Su mente estaba completamente enfocada en la magnitud de lo que había sucedido y en las implicaciones que esto tendría para su futuro. La transformación profunda. El fin de semana previo a comenzar su nueva posición, Miguel experimentó una mezcla de emociones que nunca había sentido antes. Por un lado, estaba la euforia natural de haber logrado el ascenso que había soñado durante años. Por otro lado, una profunda sensación de responsabilidad espiritual, como si Dios le hubiera confiado no solo un nuevo trabajo, sino una nueva etapa de su propósito en la vida. Esa mañana de sábado, durante su oración habitual con el Salmo 65, las palabras cobraron un significado completamente renovado. Ya no las leía como alguien que buscaba desesperadamente una salida a sus problemas, sino como alguien que había experimentado tangiblemente el poder de la fe y ahora entendía su responsabilidad de vivir en gratitud y servicio. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, murmuró Miguel, y por primera vez comprendió verdaderamente que la alabanza no era solo una expresión de gratitud, sino un reconocimiento de la soberanía divina sobre todos los aspectos de la existencia humana.
Su ascenso no había sido fruto únicamente de su esfuerzo o de una casualidad afortunada, había sido la respuesta directa a una oración constante y sincera. Durante el domingo, Miguel dedicó tiempo a reflexionar sobre los cambios que había experimentado, no solo en su situación externa, sino en su carácter interno. Se dio cuenta de que las últimas 3 semanas no solo habían transformado su perspectiva laboral, sino toda su manera de relacionarse con la vida. Antes de comenzar a orar con el Salmo 65, Miguel era una persona reactiva, constantemente frustrada por circunstancias que sentía fuera de su control. Ahora, había desarrollado lo que solo podía describir como visión trascendente, la capacidad de ver desafíos y oportunidades desde una perspectiva más elevada, confiando en que existía un plan superior trabajando a su favor. El lunes por la mañana, su primera oración como coordinador de eficiencia operacional fue diferente a todas las anteriores. Ya no pedía por un cambio en su situación, ahora oraba por sabiduría para honrar la confianza que se había depositado en él, tanto por parte de la empresa como de Dios mismo. Señor, oró con profunda humildad, me has elevado de la posición más baja a un lugar de responsabilidad. El Salmo dice que tú, afirmas los montes con tu poder. Ayúdame a ser firme en mis decisiones, justo en mis relaciones con los empleados bajo mi supervisión, y siempre consciente de que todo lo que tengo proviene de tu gracia. Su nueva oficina estaba ubicada en el 3er piso del edificio, con ventanas que daban hacia un pequeño parque. Era un espacio modesto pero digno, con escritorio ejecutivo, librería, y lo más importante para Miguel, la privacidad necesaria para continuar con sus momentos de oración durante el día laboral. Lo primero que hizo fue colocar la pequeña Biblia de su abuela en el cajón superior de su escritorio. No la exhibía ostentosamente, pero la tenía cerca como recordatorio constante de la fuente verdadera de su transformación. Sus nuevas responsabilidades incluían supervisar los procesos operativos de los departamentos de administración, recursos humanos y contabilidad. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre había deseado, estratégico, variado, y con impacto real en el funcionamiento de toda la empresa. Durante su primera semana en el nuevo puesto, Miguel aplicó conscientemente los principios que había absorbido durante sus semanas de oración. Trató a cada empleado con respeto genuino, escuchó atentamente sus sugerencias y preocupaciones, y implementó mejoras que beneficiaban tanto a la eficiencia empresarial como al bienestar del personal. Su enfoque no era autoritario sino colaborativo. Recordando cómo se había sentido durante años siendo ignorado y subestimado, se aseguró de que cada persona bajo su supervisión sintiera que su contribución era valorada y que tenía oportunidades reales de crecimiento. El viernes de esa primera semana, el señor Ramírez, quien ahora era su colega en lugar de su supervisor, se acercó a felicitarlo. Miguel, le dijo con sincera admiración, en una semana has logrado mejoras que nosotros llevábamos meses tratando de implementar. Los empleados están más motivados, los procesos son más eficientes, y el ambiente de trabajo ha mejorado notablemente. ¿Cuál es tu secreto? Miguel sonrió con humildad. No podía explicar que su secreto era comenzar cada día en oración, entregando sus responsabilidades a Dios y pidiendo sabiduría divina para cada decisión. En su lugar, respondió, creo que cuando tratamos a las personas con respeto genuino y les damos las herramientas para hacer bien su trabajo, ellos naturalmente responden con su mejor esfuerzo. Esa noche, durante su oración de agradecimiento, Miguel reflexionó sobre lo rápido que su vida había cambiado y lo profundo que había sido ese cambio. No era solo que ahora ganaba más dinero o tenía un mejor título, era que había descubierto una manera completamente nueva de vivir, basada en la fe activa y la confianza en la providencia divina. Señor, oró con lágrimas de gratitud, ahora entiendo que el Salmo 65 no era solo sobre recibir bendiciones, sino sobre convertirse en instrumento de bendición para otros. Ayúdame a nunca olvidar de dónde vengo y a usar esta posición para honrarte y servir a quienes me has confiado. Nuevos desafíos y crecimiento. Después de un mes en su nueva posición, Miguel enfrentó su primera crisis importante como coordinador. La empresa había recibido una auditoría externa inesperada que reveló algunas deficiencias en los procesos que ahora estaban bajo su responsabilidad. Era exactamente el tipo de situación que en el pasado lo habría paralizado con ansiedad y temor al fracaso. Sin embargo, la mañana en que recibió la noticia de la auditoría, Miguel se levantó una hora más temprano de lo habitual para extender su tiempo de oración.
Abrió la Biblia de su abuela en el Salmo 65 y leyó con particular atención el versículo: Tú eres terrible en tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Durante su meditación, Miguel comprendió que los enemigos no eran personas, sino los obstáculos, las circunstancias adversas, y sus propios temores internos. Si Dios tenía el poder de someter cualquier oposición, entonces esta auditoría no era una amenaza sino una oportunidad para demostrar la excelencia que había estado desarrollando. Señor, oró con convicción renovada, esta situación está en tus manos. Dame la sabiduría para ver lo que otros no pueden ver, la creatividad para encontrar soluciones donde otros ven problemas, y la calma para liderar a mi equipo a través de este desafío. Cuando llegó a la oficina esa mañana, Miguel reunió inmediatamente a todos los empleados involucrados en los procesos que serían auditados. En lugar de transmitir pánico o preocupación, se dirigió a ellos con una confianza serena que los tranquilizó inmediatamente. Equipo, les dijo con voz firme pero cálida, tenemos una oportunidad extraordinaria. Esta auditoría nos va a permitir identificar áreas de mejora que tal vez no habríamos descubierto por nosotros mismos. Vamos a trabajar juntos, no para esconder problemas, sino para demostrar nuestro compromiso con la excelencia. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel implementó un plan de acción que sorprendió tanto a sus superiores como a sus subordinados. En lugar de trabajar defensivamente tratando de ocultar las deficiencias, adoptó una estrategia proactiva. Identificó todos los problemas antes que los auditores, desarrolló planes de corrección detallados, e implementó mejoras que fueron más allá de lo que se requería. Su enfoque no era solo técnico sino también humano. Reconoció públicamente a cada empleado que contribuyó con ideas o esfuerzo extra. Se aseguró de que nadie fuera culpado por errores del pasado. Y creó un ambiente donde todos se sintieran motivados a dar lo mejor de sí mismos. El día que los auditores presentaron sus hallazgos, el director general convocó a una reunión especial. Miguel entró a la sala de juntas con la misma serenidad que había caracterizado todas sus acciones durante esas 2 semanas intensas. Señores, comenzó el auditor jefe, debo admitir que es la primera vez en mis 15 años de experiencia que encontramos una situación como esta. Llegamos esperando encontrar los problemas reportados en la evaluación preliminar, pero nos encontramos con que no solo habían sido corregidos, sino que los procesos habían sido mejorados significativamente respecto a los estándares de la industria. El director general miró directamente a Miguel con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. El auditor me ha informado que los procesos bajo su coordinación ahora pueden servir como modelo para otras empresas del sector. Esto es extraordinario, Miguel. Después de la reunión, cuando Miguel se quedó solo en su oficina, se arrodilló junto a su escritorio y murmuró una oración de gratitud. Señor, una vez más has demostrado que cuando ponemos nuestros desafíos en tus manos, tú los conviertes en triunfos. El Salmo dice que tú coronas el año con tus bienes, y cada día entiendo más profundamente lo que eso significa. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los eventos de las últimas semanas, Miguel se dio cuenta de algo profundo. Su relación con el Salmo 65 había evolucionado de ser una práctica desesperada para obtener un ascenso, a convertirse en el fundamento de una nueva forma de vivir. Ya no oraba solo pidiendo cosas. Oraba para alinearse con la voluntad divina y para recibir la sabiduría necesaria para enfrentar cada desafío. 3 meses después de su ascenso, Miguel recibió otra llamada inesperada. Esta vez era del presidente de la junta directiva de la empresa, quien lo invitaba a una cena privada para discutir oportunidades de crecimiento a largo plazo. Miguel aceptó la invitación con la misma confianza serena que había caracterizado todas sus acciones desde que comenzó a orar con el Salmo 65. Durante esa cena, el presidente le reveló que la empresa estaba planeando una expansión importante y que necesitaban a alguien joven, capaz, y con visión estratégica para liderar una nueva división. Miguel, le dijo, hemos estado observando su desempeño, y creemos que usted tiene el potencial para convertirse en uno de los pilares fundamentales del futuro de esta organización. Miguel escuchó la propuesta con gratitud profunda, pero también con la sabiduría que había adquirido durante meses de oración constante. Sabía que cada oportunidad que se le presentaba no era fruto de su ambición personal, sino parte de un plan superior que se estaba desplegando en su vida de maneras que nunca habría podido imaginar. El poder de la gratitud continua. 6 meses después de su primer ascenso, Miguel había sido promovido nuevamente, esta vez al cargo de director de operaciones,
Un puesto que nunca había existido antes en la empresa y que había sido creado específicamente para aprovechar su talento demostrado para la innovación y el liderazgo. Su salario había aumentado más del 200% respecto a su ingreso original, pero más importante aún, había descubierto su verdadera vocación profesional. Sin embargo, lejos de abandonar su rutina de oración matutina, Miguel la había intensificado. Cada día, sin excepción, continuaba levantándose antes del amanecer para su encuentro íntimo con el Salmo 65. La diferencia era que ahora sus oraciones habían evolucionado de peticiones necesitadas a expresiones profundas de gratitud y compromiso de servicio. A ti, oh Dios, se debe la alabanza en Sión, recitaba cada mañana con una comprensión que se profundizaba constantemente. Había llegado a entender que la alabanza no era simplemente una obligación religiosa, sino el reconocimiento consciente de que todo lo bueno en su vida tenía su origen en la gracia divina. Durante este periodo, Miguel comenzó a notar algo extraordinario: su éxito no solo había transformado su propia vida, sino que estaba generando un efecto multiplicador en las vidas de las personas a su alrededor. Los empleados que trabajaban en su división experimentaban promociones más frecuentes, el ambiente laboral había mejorado significativamente, y la productividad había aumentado sin crear estrés adicional. María González, una asistente administrativa que había estado estancada en el mismo puesto durante 8 años, fue promovida a supervisora después de que Miguel implementara un programa de desarrollo profesional en su departamento. Señor Hernández, le dijo con lágrimas en los ojos, no sé cómo agradecerle. Llevaba años sintiéndome invisible, y usted me ayudó a descubrir capacidades que ni yo misma sabía que tenía. Estos momentos confirmaban para Miguel que su transformación no había sido un accidente personal, sino parte de un propósito más amplio. El Salmo 65 hablaba de cómo Dios corona el año con sus bienes, y él estaba comenzando a entender que esos bienes no eran solo para su beneficio individual, sino para ser compartidos y multiplicados en beneficio de otros. Un día, durante su oración matutina, Miguel experimentó lo que solo pudo describir como una revelación espiritual. Mientras meditaba en el versículo, tú visitas la tierra, y la riegas, en gran manera la enriqueces, comprendió que su papel no era solo recibir bendiciones, sino convertirse en un canal a través del cual esas bendiciones pudieran fluir hacia otros. Esa misma semana, Miguel tomó una decisión que sorprendió a todos. Propuso al director general la creación de un fondo de becas educativas para los hijos de los empleados de la empresa. Ofreció contribuir con el 10% de su salario anual para iniciar el fondo, desafiando a otros ejecutivos a hacer lo mismo. Miguel, le preguntó el director general con curiosidad genuina, ¿qué lo motiva a hacer esto? Es un gesto extraordinariamente generoso. Miguel respondió con sinceridad, señor director, he aprendido que cuando recibimos bendiciones, nuestra responsabilidad es multiplicarlas. Los empleados dedicados merecen saber que sus hijos tendrán oportunidades educativas, y eso los motivará a dar lo mejor de sí mismos en su trabajo. La iniciativa fue aprobada inmediatamente y se convirtió en uno de los programas más exitosos en la historia de la empresa. Los empleados respondieron con un nivel de compromiso y lealtad que superó todas las expectativas, y la reputación de la empresa en la comunidad mejoró significativamente. Pero para Miguel, el momento más significativo llegó un viernes por la tarde, cuando Carlos Mendoza, el mismo empleado que había recibido el ascenso que él había esperado un año antes, se acercó a su oficina. Miguel, le dijo con visible incomodidad, necesito pedirte disculpas. Sé que tú merecías esa promoción que yo recibí el año pasado. Tenías más experiencia, más preparación, y habías trabajado mucho más tiempo para merecerla. Ahora que veo lo que has logrado, me doy cuenta de que tal vez las cosas suceden por razones que no siempre entendemos inmediatamente. Miguel se levantó de su escritorio y puso una mano amistosa en el hombro de Carlos. Carlos, le dijo con sinceridad absoluta, no tienes nada de qué disculparte. Ahora entiendo que si hubiera recibido esa promoción en aquel momento, probablemente no estaría preparado para las responsabilidades que tengo hoy. Todo sucede en el tiempo perfecto, y estoy agradecido por el camino que me trajo hasta aquí. Esa conversación confirmó para Miguel algo que había estado sintiendo durante meses. Su historia no era sobre obtener justicia o venganza, sino sobre descubrir que existe un plan superior que a menudo funciona de maneras que trascienden nuestra comprensión inmediata. Esa noche, durante su oración de gratitud, Miguel reflexionó sobre el camino recorrido. Señor,
Hace un año era un empleado frustrado que se sentía olvidado e ignorado. Hoy soy director de una división exitosa, pero más importante aún, he aprendido que el verdadero éxito no se mide solo por lo que recibimos, sino por lo que podemos dar. Gracias por enseñarme que el Salmo 65 no era solo sobre mi ascenso, sino sobre mi transformación como persona y como instrumento de tu gracia. Expandiendo el impacto. Un año completo después de comenzar su práctica de oración con el Salmo 65, Miguel se había convertido en una de las figuras más respetadas no solo dentro de su empresa, sino en toda la industria de la construcción de la ciudad. Su división había alcanzado niveles de eficiencia y rentabilidad que habían llamado la atención de empresarios y consultores de todo el país. Pero lo que más impresionaba a quienes conocían su historia era la humildad genuina que mantenía a pesar de su éxito creciente. Durante las conferencias empresariales a las que ahora era invitado regularmente como orador, Miguel siempre encontraba maneras sutiles de atribuir sus logros a principios que trascendían las estrategias comerciales convencionales. El liderazgo efectivo, solía decir en sus presentaciones, requiere algo más que conocimientos técnicos o habilidades interpersonales. Requiere una perspectiva que nos permita ver más allá de los resultados inmediatos y enfocarnos en el impacto a largo plazo que nuestras decisiones tienen en las vidas de las personas que nos rodean. Su rutina matutina de oración se había mantenido inquebrantable durante todo este tiempo. Cada día, sin excepción, se levantaba a las 5 de la mañana para su encuentro con el Salmo 65. Lo que había comenzado como una práctica desesperada se había convertido en el fundamento sólido sobre el cual construía cada día de su vida. Durante este periodo, Miguel comenzó a notar patrones en su experiencia que confirmaban de manera cada vez más clara la efectividad de su práctica espiritual. Cada vez que enfrentaba un desafío importante, las soluciones parecían surgir durante o inmediatamente después de sus momentos de oración. Cada vez que tenía que tomar decisiones difíciles, encontraba una claridad mental que lo sorprendía incluso a él mismo. Un martes por la mañana, mientras meditaba en el versículo, «Tú eres la esperanza de todos los confines de la tierra», Miguel sintió una convicción profunda de que debía compartir su experiencia más allá del ámbito empresarial. No se trataba de hacer proselitismo religioso, sino de ofrecer esperanza práctica a personas que podrían estar pasando por la misma desesperación que él había experimentado. Esa misma semana, Miguel comenzó a escribir durante las tardes, documentando detalladamente su experiencia desde aquella primera noche de desesperación hasta su situación actual. Su intención no era escribir un libro de autoayuda, sino crear un testimonio honesto que pudiera inspirar a otros trabajadores que se sintieran estancados o sin esperanza en sus carreras. Paralelamente, comenzó a organizar charlas informales en centros comunitarios y organizaciones de trabajadores. Estas presentaciones, que él llamaba encuentros de esperanza laboral, se enfocaban en principios universales de perseverancia, fe y excelencia profesional que podían aplicarse independientemente de las creencias religiosas específicas de cada persona. La respuesta fue extraordinaria. Cientos de trabajadores de diferentes sectores comenzaron a asistir a estas charlas, y muchos implementaron rutinas similares de reflexión matutina y compromiso renovado con la excelencia en sus trabajos. Las historias de transformación comenzaron a multiplicarse. Carmen Ruiz, una enfermera que había estado considerando abandonar su profesión debido a las condiciones difíciles en el hospital donde trabajaba, implementó una versión adaptada de la rutina de Miguel. 6 meses después, había sido promovida a supervisora de su turno y había iniciado un programa de bienestar mental para él, personal médico. Roberto Vázquez, un maestro de escuela pública que se sentía desanimado por la falta de recursos y el desinterés de algunos estudiantes, comenzó cada día escolar con 5 minutos de reflexión silenciosa y establecimiento de intenciones positivas. Su aula se convirtió en un modelo de ambiente de aprendizaje efectivo, y fue reconocido como maestro del año en su distrito. Estas historias llegaban regularmente a Miguel a través de cartas, correos electrónicos y encuentros personales. Cada testimonio confirmaba lo que él había experimentado en su propia vida, que existía un poder transformador accesible para cualquier persona dispuesta a comprometerse con la fe, la perseverancia y la excelencia auténtica. Durante una de sus oraciones matutinas, Miguel reflexionó sobre la magnitud de lo que estaba sucediendo. Señor, cuando comencé a orar con el Salmo 65, solo buscaba un ascenso en mi trabajo. No tenía idea de que me estabas preparando para algo mucho más grande.
Convertirme en un instrumento de esperanza para otros trabajadores que necesitan recordar que sus vidas y sus carreras tienen propósito y potencial. El momento cumbre de esta fase llegó cuando Miguel recibió una invitación para hablar en el Congreso Nacional de Desarrollo Empresarial, el evento más prestigioso de su sector. Su presentación, titulada El factor invisible en el éxito profesional, fue recibida con una ovación de pie que duró varios minutos. Después de esa conferencia, varias empresas importantes se pusieron en contacto con él para solicitar consultoría sobre cultura organizacional y desarrollo de liderazgo. Miguel aceptó algunas de estas oportunidades, pero siempre con la condición de que parte de sus honorarios. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Se destinara a programas de educación y desarrollo para empleados de niveles básicos. Su vida había tomado una dimensión que nunca habría imaginado cuando era solo un asistente administrativo, frustrado que oraba desesperadamente cada mañana pidiendo una oportunidad. Ahora era un líder reconocido cuya influencia se extendía mucho más allá de su empresa original. Lecciones profundas y sabiduría adquirida. 2 años después de aquella primera mañana desesperada cuando Miguel abrió la Biblia de su abuela en el Salmo 65, su vida había cambiado de maneras que desafiaban toda lógica convencional. No solo había alcanzado el éxito profesional que había soñado, sino que se había convertido en una fuente de inspiración y transformación para miles de personas. Durante este periodo, Miguel había desarrollado una comprensión profunda de los principios espirituales que habían operado en su transformación. No se trataba de una fórmula mágica o de un ritual supersticioso, sino de leyes espirituales tan reales y confiables como las leyes físicas que gobiernan el universo. En sus charlas y escritos, Miguel había identificado lo que él llamaba los 5 pilares de la transformación laboral a través de la fe. El primer pilar era la *** constancia inquebrantable ***. Miguel había aprendido que la oración esporádica y la fe intermitente no producían resultados duraderos. Su práctica diaria, sin excepciones, había sido el fundamento sobre el cual se construyó todo lo demás. La constancia, solía decir, no es solo una disciplina. Es una declaración de fe en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El segundo pilar era la *** gratitud previa ***. Desde muy temprano en su proceso, Miguel había aprendido a agradecer por bendiciones antes de recibirlas, no como una técnica de manipulación espiritual, sino como una expresión de confianza absoluta en la bondad divina. Cuando agradecemos anticipadamente, explicaba, estamos declarando que confiamos en que Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos. El tercer pilar era la *** excelencia incondicional ***. Miguel había descubierto que la oración sin compromiso personal con la excelencia era inefectiva. Había tenido que transformar no solo su actitud interna, sino también su desempeño laboral concreto. No podemos esperar que Dios bendiga la mediocridad, solía decir. La fe auténtica se manifiesta en el esfuerzo extraordinario. El cuarto pilar era el *** servicio multiplicador ***. La verdadera transformación había llegado cuando Miguel comprendió que las bendiciones recibidas debían convertirse en bendiciones compartidas. Su ascenso personal había sido solo el comienzo de un proceso más amplio de impacto positivo en las vidas de otros. El éxito que no se comparte se convierte eventualmente en vacío, había aprendido. El quinto pilar era la *** perspectiva trascendente ***. Miguel había desarrollado la capacidad de ver cada situación, incluso las más desafiantes, desde una perspectiva que trascendía las circunstancias inmediatas. Esta visión le había permitido mantener la paz durante crisis y tomar decisiones sabias bajo presión. Cuando vemos nuestros trabajos como parte de un propósito más grande, explicaba, cada tarea se convierte en una oportunidad de servir a algo superior a nosotros mismos.
Un miércoles por la mañana, durante su oración habitual, Miguel experimentó lo que solo podía describir como una revelación profunda sobre el verdadero significado del Salmo 65. Mientras meditaba en el versículo «Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti», comprendió que su historia no había comenzado con su oración desesperada, sino mucho antes, cuando Dios había comenzado a preparar las circunstancias que eventualmente lo llevarían a ese momento de entrega total. «Señor», murmuró con lágrimas de comprensión, «ahora entiendo que incluso mi desesperación, mi frustración, y mis años de espera fueron parte de tu plan. Me estabas preparando no solo para recibir bendiciones, sino para valorarlas, administrarlas sabiamente, y compartirlas generosamente». Esta revelación transformó completamente la perspectiva de Miguel sobre su pasado. Ya no veía sus años de lucha como tiempo perdido o como evidencia de abandono divino, sino como el periodo de formación necesario para desarrollar el carácter que requería la posición de influencia que ahora ocupaba. Durante este periodo, Miguel también había aprendido a reconocer lo que él llamaba señales de confirmación, eventos aparentemente casuales que confirmaban que estaba alineado con su propósito superior. Estas señales llegaban en forma de oportunidades inesperadas, encuentros providenciales, soluciones creativas a problemas complejos, y una sensación constante de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Una de estas señales llegó cuando Miguel recibió una llamada del director de una fundación internacional dedicada al desarrollo empresarial en países en desarrollo. La organización había seguido su trabajo y quería invitarlo a liderar un programa de mentoría para emprendedores en América Latina. «Señor Hernández», le dijo el director durante su conversación telefónica, «hemos estado buscando durante meses a alguien que combine experiencia empresarial sólida con una visión humanística genuina. Su reputación y sus métodos son exactamente lo que necesitamos para este proyecto». Miguel aceptó la invitación, viendo en ella no solo una oportunidad profesional, sino una confirmación de que su transformación personal estaba destinada a tener un impacto global. El programa lo llevaría a trabajar con empresarios de 12 países diferentes, compartiendo principios de liderazgo ético y desarrollo empresarial sostenible. Esa noche, durante su oración de gratitud, Miguel reflexionó sobre el camino recorrido. «Señor, hace 2 años era un empleado invisible en una oficina gris. Hoy me estás enviando como tu embajador a diferentes naciones para compartir esperanza y sabiduría con otros emprendedores. Tu plan ha sido infinitamente más grande y más hermoso de lo que jamás pude imaginar». El legado continuo. 3 años después de su primera oración desesperada con el Salmo 65, Miguel Hernández se encontraba en un avión con destino a Guatemala, donde iniciaría su trabajo como coordinador internacional del programa de mentoría empresarial. Mientras miraba las nubes por la ventanilla, reflexionaba sobre la increíble jornada que había transformado no solo su vida, sino las vidas de miles de personas que habían sido tocadas por su testimonio. Su empresa original ahora era considerada un modelo de cultura organizacional en toda América Latina. Los programas que él había iniciado, desde el Fondo de Becas Educativas hasta los sistemas de desarrollo profesional, habían sido adoptados por docenas de empresas en diferentes países. Pero más importante aún, cientos de empleados habían experimentado sus propias transformaciones profesionales aplicando los principios que Miguel había compartido. Ana Morales, la secretaria que había trabajado en la recepción durante 15 años, ahora dirigía el Departamento de Recursos Humanos después de completar una maestría financiada por el programa de becas. «Señor Hernández», le había dicho en su última conversación, «usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para crecer. Ahora yo estoy enseñando lo mismo a otros empleados que se sienten estancados». Pedro Ramírez, su antiguo supervisor, había implementado su propia rutina de reflexión matutina y había logrado transformar completamente su estilo de liderazgo. «Miguel», le confesó, «tus métodos me parecían extraños al principio, pero los resultados son innegables. Mi equipo ahora es el más productivo y el más feliz de toda la empresa». Durante sus viajes internacionales, Miguel había documentado cientos de historias similares. En México, había conocido a Rosa Jiménez, una contadora que había aplicado los principios del Salmo 65 y había fundado su propia firma de consultoría financiera. En Colombia, había trabajado con Carlos Montenegro, un ingeniero que había transformado una pequeña empresa familiar en una corporación próspera utilizando los métodos de liderazgo que Miguel había desarrollado. Cada testimonio confirmaba algo que Miguel había llegado a entender profundamente. El Salmo 65 no era simplemente un texto religioso,
sino un manual práctico para la transformación personal y profesional. Sus principios, gratitud, perseverancia, servicio, y confianza en una providencia superior, eran universales y efectivos independientemente del trasfondo cultural o religioso de quien los aplicara. En Guatemala, Miguel trabajaría con 50 emprendedores seleccionados de toda Centroamérica. Su programa de 6 meses incluiría no solo capacitación técnica en gestión empresarial, sino también desarrollo de liderazgo basado en principios éticos y visión de servicio a la comunidad. Durante la ceremonia de apertura del programa, Miguel se dirigió a los participantes con el mismo mensaje que había transformado su propia vida. Estimados emprendedores, les dijo, están aquí no solo para aprender técnicas de negocio, sino para descubrir que sus empresas pueden convertirse en instrumentos de transformación social. Cada uno de ustedes tiene el potencial de ser no solo exitoso, sino significativo. Después de la ceremonia, Miguel encontró un momento para su oración matutina habitual. En la habitación de su hotel en Ciudad de Guatemala, abrió la misma Biblia desgastada de su abuela y leyó el Salmo 65 con la misma devoción que había caracterizado cada día de los últimos 3 años. A ti, oh Dios, se debe la alabanza en Sión, murmuró, y las palabras resonaron con una profundidad que se había intensificado con el tiempo. Ya no era el empleado desesperado que había comenzado esta jornada, era un hombre que había aprendido a ver su trabajo, su influencia, y su vida entera como expresiones de gratitud y servicio a un propósito superior. Durante las siguientes semanas en Guatemala, Miguel vio repetirse el mismo patrón que había observado en su propia vida y en la de tantos otros. Los emprendedores que implementaban rutinas de reflexión matutina, que se comprometían con la excelencia incondicional, y que enfocaban sus empresas hacia el servicio a otros, comenzaron a experimentar transformaciones extraordinarias tanto en sus negocios como en sus vidas personales. María Elena Vázquez, una joven que había luchado por mantener a flote su pequeño negocio de textiles, implementó una rutina de oración y gratitud similar a la de Miguel. En 2 meses, había establecido contratos de exportación que triplicaron sus ingresos y había creado empleos para 20 mujeres de su comunidad. Luis Fernando Herrera, un agricultor que había estado a punto de perder su finca familiar, aplicó los principios de visión trascendente y servicio multiplicador. Transformó su operación en una cooperativa que no solo salvó su propiedad, sino que se convirtió en modelo de agricultura sostenible para toda la región. Cada historia confirmaba lo que Miguel había aprendido, que la transformación auténtica siempre trasciende los beneficios personales y se convierte en bendición para otros. El Salmo 65 había sido su punto de partida, pero lo que había descubierto era un sistema completo de vida que combinaba fe práctica, excelencia profesional y servicio generoso. En su última noche en Guatemala, mientras preparaba su regreso a casa, Miguel escribió en su diario, Señor, cuando comencé a orar con el Salmo 65, solo quería un ascenso. Lo que me diste fue una misión de vida. Ahora entiendo que mi transformación personal fue solo el primer paso de un plan mucho más grande. Demostrar que la fe auténtica y el éxito profesional no solo son compatibles, sino que se potencian mutuamente cuando se orientan hacia el servicio a otros. Y aquí termina la extraordinaria historia de Miguel Hernández, el trabajador que cambió su destino para siempre a través del poder transformador del Salmo 65. Pero su historia no termina aquí, porque ahora tú puedes escribir tu propia historia de transformación. ¿Te identificas con la frustración que Miguel sentía cada mañana al ir a trabajar? ¿Has sentido que tus esfuerzos pasan desapercibidos, que mereces más oportunidades de las que recibes, que existe algo más esperándote pero no sabes cómo alcanzarlo? La fórmula que cambió la vida de Miguel está disponible para ti desde este mismo momento. No necesitas esperar hasta mañana, no necesitas preparativos complicados. Solo necesitas la fe para dar el primer paso y la constancia para mantenerlo cada día. Mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tus problemas laborales, antes de permitir que la rutina tome control de tu día, dedica 15 minutos a leer el Salmo 65. No importa si no eres religioso, no importa si nunca has orado antes. Las palabras de este salmo contienen un poder que trasciende las diferencias de creencia. Lee cada versículo lentamente, reflexiona sobre su significado para tu situación específica, y después habla con Dios como si fuera tu amigo más cercano. Cuéntale sobre tus frustraciones, tus sueños, tus miedos. Pídele que transforme no solo tu situación laboral, sino tu perspectiva, tu actitud, y tu capacidad de ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos.
Pero recuerda, esto no es magia, es fe en acción. Tendrás que complementar tu oración con excelencia en tu trabajo, con actitud positiva hacia tus compañeros, con iniciativa para proponer soluciones en lugar de solo identificar problemas. La transformación de Miguel no llegó por orar y quedarse pasivo, llegó por orar y después actuar con una nueva perspectiva. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que Miguel podría haber sido tú en otra época, no dejes que este momento pase sin tomar acción. Comenta aquí abajo contándome cuál es tu situación laboral actual, qué ascenso o cambio estás esperando, y comprométete públicamente a implementar la rutina del Salmo 65 durante los próximos 30 días. No mantengas esta esperanza solo para ti. Comparte este vídeo con ese compañero de trabajo que siempre se queja pero nunca hace nada para cambiar, con esa amiga que lleva años esperando una oportunidad, con ese familiar que se siente estancado en su carrera. Quizás tú seas el instrumento que Dios use para cambiar sus vidas, así como la historia de Miguel puede estar cambiando la tuya en este momento. Y si realmente crees que este mensaje puede transformar vidas, demuéstralo dándole like a este video. Cada like es una declaración de fe, una afirmación de que crees en el poder de la oración para cambiar destinos laborales. Es tu manera de decir, yo también creo que Dios tiene planes de prosperidad para mí. Pero hay algo más importante que quiero pedirte, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque en los próximos vídeos te voy a enseñar exactamente cómo implementar paso a paso la rutina completa que Miguel utilizó. Te voy a dar las palabras exactas que él pronunciaba cada mañana, los horarios específicos que funcionan mejor, y cómo adaptar esta práctica a tu situación particular. También voy a compartir contigo otras historias reales de personas que han transformado sus carreras usando diferentes salmos y oraciones específicas para cada situación. Hay un salmo para conseguir trabajo cuando estás desempleado, otro para protegerte de jefes tóxicos, otro para tener éxito en entrevistas laborales, y muchos más. Recuerda, Miguel no era especial, no tenía conexiones importantes, no tenía más educación que tú. Lo único que tenía era fe suficiente para intentar algo diferente cuando todo lo demás había fallado. Si él pudo transformar 5 años de invisibilidad en una carrera extraordinaria, tú también puedes hacerlo. El Salmo 65 está esperándote. Tu ascenso está esperándote. Tu nueva vida está esperándote. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Nos vemos en el próximo vídeo, donde comenzaremos juntos tu propia jornada de transformación laboral. Hasta entonces, recuerda las palabras que cambiaron la vida de Miguel: a ti, oh Dios, se debe la alabanza en Sión, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tu historia de éxito comienza mañana por la mañana. No la pospongas ni un día más. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.